Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros una vez más aquí con esos temas de interés de cada uno de nosotros los costarricenses, donde buscamos generar opinión en este espacio donde la periodista Isabel Espinosa habla sin rodeos. Buscamos la manera de que usted pueda tener para debatir información de primera mano que nos permita a todos conocer y saber cómo se mueve nuestro país. Así es que quiero agradecer la presencia en esta tarde de don Cristian Bonilla Cruz. Él es representante del Observatorio Digital de la Universidad Latina de Costa Rica, quienes hicieron pues un estudio de las redes digitales y vamos a platicar un poco sobre los resultados que se dieron en torno a este estudio que realizaron. Don Cristian, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por esta valiosa invitación y precisamente desde la Universidad Latina de Costa Rica estamos pues bueno trabajando el Observatorio de Comunicación Digital desde el 2021, trabajando precisamente en la escucha social y ahorita les vamos a estar comentando más detalles técnicos de la metodología y de los estudios que estamos realizando. Por supuesto que sí. ¿Qué le parece si empezamos un poco contextualizando ahí sobre qué es el Observatorio Digital? Sí, como les decía, este es un esfuerzo de investigación que estamos realizando desde la Universidad Latina y está enfocado básicamente a hacer estudios de escucha social. Algo muy importante que hay que también tomar en consideración es que no se pueden considerar eh, productos, por ejemplo, para medir la opinión pública. Normalmente para estos productos son las encuestas. Entonces las encuestas lo que hacen es tomar muestras de la población, hacerles una serie de consultas y bueno, a partir de eso pueden determinar entonces tendencias de la opinión pública. Lo que nosotros hacemos es estudios de escucha social o como se denomina en inglés en el tema del marketing de social listening. Y son estudios que lo que procuran es básicamente no tomar muestras, sino todo el volumen de la conversación digital, en este caso proveniente de redes sociales públicas, todos los sitios web, blogs y prácticamente pues todo lo que se tenga acceso. ¿A qué no se tiene acceso? Bueno, a las redes sociales privadas, por ejemplo, WhatsApp o Telegram, no se puede acceder a esto porque son de corte privado, o bien si usted en sus redes sociales tiene un candadito de seguridad que no permite a los sistemas pues acceder a esta información. ¿Qué es lo que buscan los estudios de escucha social? Bueno, determinar dos grandes datos. Uno, el volumen de la conversación digital. Entonces podemos tener certeza de en qué momento en masa, ¿verdad? O mayoritariamente las redes sociales están hablando de alguno de estos personajes que previamente hemos configurado y además de qué forma están conversando de la persona o de la situación que hemos puesto a analizar. El estudio de escucha social que realizamos desde el Observatorio Digital, pues tiene como propósito medir, en este caso, pues la escucha social de todos los actores políticos, al menos los más importantes, la figura del presidente, vicepresidentes, ministros, diputados y algunas otras figuras que son trascendentales dentro de la política nacional. Don Cristian, ¿con qué frecuencia se hacen estos estudios? ¿Qué alcance tienen? Y si podríamos decir que se pueden establecer tendencias a partir de los datos arrojados en el informe que ustedes hacen. Sí, correcto. Nosotros pues venimos cada 3, 4 meses, dependiendo precisamente del volumen de la conversación digital, hacemos este tipo de informes que el que se publicó recientemente es el número 24. Entonces hemos venido a lo largo de estos 24 informes aprendiendo también de la dinámica digital del país y precisamente nos permite identificar esas tendencias a nivel del volumen de la conversación digital. Entonces, le podríamos decir sin ningún problema qué ha sucedido en los últimos 3 años en el país a nivel de redes sociales enfocados en los temas de política y además de qué forma se conversó en ese momento crucial alrededor de alguna figura en particular. Entonces, ¿y por qué cada 3, 4 meses? Bueno, porque también se requiere un cierto volumen para poder determinar esas tendencias precisamente y es parte de lo que vamos a compartir también en este espacio. Por supuesto que sí, en el entendido y ya aclarado que no es, que lo que ustedes hacen no son encuestas, que son, o un estudio de opinión, ¿verdad? Que es un trabajo diferente.
Quisiéramos empezar y quizás solicitarle que nos describa los principales hallazgos detectados en el observatorio, donde parece que la comunicación digital alrededor del presidente de la República tendió a subir y a mejorar su posicionamiento positivo, especialmente a partir de que se incorporó el tema de la ley Jaguar. Eh, ¿Qué significa eso? Son, Bueno, digamos, el llamado al referéndum y a la ley Jaguar parte de una estrategia de comunicación digital y menos objetivos en sí mismos. Bueno, es muy importante que para este último informe que abarca los meses de abril, mayo y junio del 2024, todo este volumen nos dejan algunos datos muy interesantes. Número uno, que el tema de la presentación de la ley Jaguar y de la posibilidad de que esto se vote en un referéndum es el hito digital más importante de esta administración, sin contar los 100 primeros días donde hubo claramente una efervescencia, sobre todo a nivel de transmisiones en redes sociales. Pero pasando los 100 días a estos 2 años y fracción, este es el hito digital más importante. Y decimos que es un hito digital porque precisamente se presenta la ley Jaguar en una transmisión de redes sociales y además la explicación se hace también por los perfiles de redes sociales de Casa Presidencial. Entonces sí, es realmente un hito importante y ahora vamos a poder desgranar un poquitito por qué lo hemos denominado un hito. Y en cuanto al tema pues estratégico, esta administración particularmente ha puesto en los temas de digital un énfasis fundamental. Había estado de una u otra manera en estos 2 años y fracción que tenemos de administración, pues pasando por diversos estados y este último es quizás uno de los más importantes donde ha recobrado incluso algunos de los mejores números a nivel de volumen positivo para la figura del presidente y algunas otras figuras también del Ejecutivo. Qué interesante, ¿verdad? Que las cosas se den de esta manera frente a un tema específico. Eso sí llama la atención. Puede concluirse de la observancia de los datos hallados, don Cristian, en la dimensión digital, ¿hay más apoyo o no a ambos temas y por ende al presidente y a su gobierno? Bueno, es una muy buena pregunta y es importante aclarar también algunos detalles. ¿Qué vemos nosotros desde el Observatorio Digital? Pues bueno, que realmente hay una polarización. ¿Por qué no decimos de que la gente está más a favor o en contra de la iniciativa? Porque es muy temprano, son apenas, podremos verlo 2 meses hablando del tema en particular, mayo una parte relacionada con referéndum y ya el mes de junio solamente para hablar de la denominada ley Jaguar y lo que notamos son dos grandes polos que en este momento se contraponen, uno que está a favor precisamente de la iniciativa de la ley Jaguar y con un elemento muy importante y es que los cibernautas han visto esto como un paquete completo, no lo están viendo como un hecho aislado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que básicamente todos aquellos que apoyan con sus comentarios positivos en redes sociales la propuesta o la iniciativa de ley Jaguar, ven con buenos ojos que se pueda votar en un referéndum. Entonces las personas lo han visto, no sé si la analogía funciona para algunos, nos funciona muy bien pensar como cuando uno va al supermercado y ve que hay un producto y tiene alrededor con una cinta otro pegado. ¿Verdad? En bundle. Así lo ha visto los cibernautas. No, no hay diferencia. Hay algunos casos aislados de personas que dicen, estoy de acuerdo con la propuesta de ley Jaguar, no estoy tan de acuerdo que se vote en un referéndum, pero son menos los casos. Realmente la tendencia a nivel digital, y podemos verlo así como otro gran hallazgo, es que la gente lo ve como un solo paquete, aunque son dos propuestas de ley. En este caso, la gente lo está viendo como una sola iniciativa. Una sola iniciativa, eso sí, presentada por el Ejecutivo y que, bueno, si estoy de acuerdo con el Ejecutivo y su propuesta, listo, estoy de acuerdo que también se vote en un referéndum. Y por otra parte, gente que se opone al contenido de la iniciativa de ley Jaguar y por lo tanto se oponen no al referéndum, sino a la posibilidad de votar esta iniciativa por medio de un referéndum. Entonces, es el otro también hecho fundamental. Hay dos grupos polarizados, uno que tiene el 46% del volumen de esa conversación alrededor de la ley Jaguar, que lo apoya, y otro 36% que se opone.
claramente hay un poco más de volumen que en este momento apoya la iniciativa, pero lo que notamos, y es básicamente nuestra conclusión también de este proceso, al menos de lo que llevamos de escucha social del tema, es que ya estamos los ticos polarizados en redes sociales alrededor de la denominada ley Jaguar y esta posibilidad de que se vote en un referéndum. Pero también sería bueno aclarar, digamos, porque hasta hoy escucho yo esa, digamos, ese análisis que ustedes hacen donde hay un porcentaje de gente, digamos, que dicen sí a votar el referéndum, ¿verdad? Tal y como está, otros que dicen que no, que definitivamente no, pero hay una tercera línea, que es la que usted estaba mencionando. Aquellos que dicen que no se oponen a la figura del referéndum, pero sí a algunas cosas de su contenido. ¿Es Sí, así? ¿Estamos claros? sí, esta fracción es menor, la pura y real verdad. Lo que nosotros sí hemos denominado más bien que la gente lo ha visto como un combo, ¿verdad? O sea, las dos cosas en un solo paquete, estoy a favor o en contra, y son menos las personas que están defragmentando esto a favor de una cosa o en contra de otra. La gente lo está viendo como un solo grupo. Lo que sí es cierto es que hay otra fracción neutral, si pudiéramos llamarla, que tiene una característica muy interesante. Es gente que está en este momento pues solicitando más información, que no tiene claro el tema de la ley Jaguar, qué significa, qué implica, y que está solicitando más bien espacios de debate para poder empaparse más de los detalles de estos. Entonces, una fracción que está un poco neutral. Y dentro de ese grupo neutral también hay personas que nos parece además muy interesante dentro de la dinámica esta que sucede en redes sociales, posteando estrofas de los signos patrios. No podemos determinar que esta gente está o a favor o en contra. Nos parece nada más una práctica interesante el postear y compartir en redes sociales entrecomillados de algunos himnos patrios y que esto también viene de otra manera matizado con algunas alusiones religiosas. Por ejemplo, personas diciendo que la Virgen de los Ángeles de Sabiduría, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones también hay un grupo que lo hemos denominado neutral, pero que está en esta facción, digamos, si podemos llamarlo, haciendo alusiones religiosas o bien estos llamados de patriotismo también. Qué interesante, ¿verdad? Porque no es que no les interese, es que no están convencidos o no están claros de la situación. Entonces, por eso, como decimos, no toman partido, ni sí ni no, pero sí nos interesa el tema, que eso, eso llama mucho la atención en un momento como este, ¿verdad? Me gusta ese tipo de información y porque yo creo que nos lleva a tratar de analizar este tema de una manera diferente. Nosotros hemos procurado en este espacio de traer quienes están totalmente de acuerdo, quienes dicen no, no estamos de acuerdo, y ahora ustedes para generar este tipo de análisis y llevar este tipo de información a los costarricenses que nos permita tener mayor claridad de cómo se está moviendo el tema en el país. Ahora, ¿cómo se manifiesta, don Cristian, ese apoyo o rechazo? ¿En forma constructiva o más bien atizando la polarización a través de una narrativa digital violenta y confrontativa? Bueno, es bien interesante dos grupos que están muy claramente definidos. Lo que notamos es, por ejemplo, los que están a favor de las iniciativas del presidente, expresiones como excelente, señor presidente, adelante, incluso una frase que se ha repetido mucho que es ¿a dónde firmo? Haciendo alusión a la Sí. posibilidad incluso de que esto vaya vía consulta popular al Tribunal Supremo de Elecciones. Y este es como una pequeña grupo que está en esa vía. Por otra parte, que siguen apoyando, digamos, la iniciativa es aquellos funcionarios que han tenido un papel protagónico en esta presentación de ley Jaguar, en este caso la ministra Laura Fernández, que en su momento como ministra de Planificación, hoy como ministra de la Presidencia, pues ha tenido un rol fundamental dentro de la vocería también de la propuesta de la denominada ley Jaguar. Ha sido de las pocas que les ha correspondido, pues bueno, no solamente hablar, sino debatir. Doña Laura fue la que explicó incluso durante la conferencia de prensa los detalles técnicos de qué incluía la iniciativa y un detalle pues también importante, generó un video de respuesta a la Contralora General de la República, lo cual pues bueno, llama poderosamente la atención porque ahí comienza también el tema este de la narrativa de confrontación, ¿verdad? Donde el Ejecutivo claramente ha visto en la figura de la Contralora General de la República pues esa enemiga que se opone a
de una u otra manera a la construcción que han hecho de la denominada ley Jaguar, porque tiene un nombre largo, pero que dice que es una ley para el progreso, ¿verdad? Entonces, en el momento que alguien se opone a la ley, se opone directamente al progreso del país, ¿verdad? Entonces, en la construcción precisamente del producto, si lo viéramos desde el ámbito de la comunicación, pues bueno, nos parece que ha sido un acierto en la medida de que ha logrado ese efecto, que aquellos que se opongan, pues bueno, se oponen no solamente a la ley, sino se oponen no solo al presidente, sino al progreso del país. Entonces, esa es la otra fracción de gente que está de acuerdo con esto y que desconfían de algunas instituciones. Ya mencioné la Contraloría, pero también se menciona la Asamblea Legislativa como este ente que se opone o que pone trabas a los procesos, y algunos partidos políticos que, bueno, han sido señalados también como opositores claros a esta ley, y que, bueno, esos partidos políticos también le genera desconfianza a la gente. Por otro lado, están esta gente que se opone y donde han hecho críticas muy serias, digamos, al proyecto como tal o a la iniciativa, y con comentarios directos también, incluso algunos bien pasados de tono hacia la figura del presidente o la figura de la ministra Fernández, y han sido realmente también muy acérrimos en esta desaprobación o crítica. Y esta confrontación que ya se va notando, digamos, a nivel de redes sociales, donde claramente los espacios están abiertos, públicos, para que las personas puedan decir lo que quieran, y ya se van notando como este debate, no tanto de ideas, sino de yo estoy a favor y ofendo directamente al oponente y viceversa. Es lo que se ha notado claramente en esta dinámica, digamos, de redes sociales en medio de la presentación de la ley Jaguar. Se podría decir, o más bien pregunto, en ese escenario, ¿se puede ver la violencia política experimentada por algunas mujeres con poder de decisión, como la Contralora General de la República y varias legisladoras afines y opositoras al presidente? Eso es definitivo. De hecho, que el observatorio ha venido realizando también de forma periódica en sus informes detalle, digamos, de violencia digital hacia las mujeres en política. ¿Por qué mujeres? Bueno, la ONU venía diciéndolo desde el proceso electoral anterior, que se había identificado un gran foco de violencia hacia las mujeres en política. Entonces, desde el observatorio quisimos ponerle rostro a esa, ¿verdad? Saber a quiénes está ocurriendo esta violencia y tipificando de una u otra manera también esta violencia. Y cuando hablamos de violencia digital, no estamos hablando de una oposición, decir, no estoy de acuerdo con la posición de la Contralora, sino cuando esta raya se traspasa precisamente al ámbito pues personal. En este caso, la Contralora General de la República, doña Marta Costa, es la mujer para este último trimestre con la mayor cantidad de comentarios, no solo negativos, sino con la mayor cantidad de violencia digital. Prácticamente la mitad de todos los comentarios que son hacia ella son muy violentos, y está conectado directamente con su oposición a la iniciativa de ley Jaguar y a la posibilidad de llevarla a un referéndum. Cosas como que le han indicado a la señora Contralora, por ejemplo, algunas denuncias de corrupción donde no hay fundamento alguno. Lamentable. Básicamente las personas desde su teclado dice, la señora Contralora es una persona corrupta, se pone en tela de duda su reputación, su transparencia, y es ahí donde se ha concentrado pues mucho de ese volumen. Otra diputada que ha sufrido también violencia digital en las últimas semanas ha sido la diputada Gloria Navas. Eh, Ella ha sido además una vocera expresa en contra de esta iniciativa, ha indicado pues sus razones técnicas para oponerse, y bueno, de una u otra manera esto también le ha acarreado un volumen no solamente de comentarios negativos, sino también de violencia digital en esa dinámica que se da en redes sociales. Son las dos mujeres más atacadas en este momento, la Contralora General de la República y la señora Navas, Para el último en redes sociales en cuanto a este tema. Así es, para el último trimestre son las dos mujeres con mayor cantidad de volumen, no solamente negativo, sino también pues lleno de violencia. Y esto pues claramente aquí les llevando el timing, porque todas las semanas sucede eso. A inicios, por ejemplo, de julio, la expresidenta Laura Chinchilla ya se ha visto expuesta a una serie de violencia digital. Lo adelanto, que no está en este informe, es para el siguiente, pero que es de las cosas que van sucediendo a partir de que ella estuvo criticando también las formas. Se hizo la firma de un decreto. Doña Laura Fernández pues, no firmó directamente el documento. Doña Laura Chinchilla ha realizado en sus redes sociales personales una serie de comentarios
que se oponen al gobierno y esto le ha acarreado a ella, su figura, pues también mucho volumen. O sea que en el próximo estudio muy posiblemente entre en esa lista la expresidenta Laura Chinchilla. Sí, ya veremos si hay otros Muy hechos posiblemente. que generen, pero sí, ya arrancando el mes de julio, ya identificamos este tipo de temas y es algo del diario vivir para las diputadas, ministras y prácticamente cualquier mujer expuesta en temas de política se expone de manera diferente a los hombres. ¿Hay violencia digital para los hombres en política? Sí lo hay, pero es muy interesante porque la concentración de estos comentarios de violencia van casi en el plano de la corrupción, es ahí donde se mueve el tema. No hemos visto ningún comentario despectivo, por ejemplo, con respecto, no sé, a la edad o al físico de alguno de los hombres en política o que tiene mucha edad. No, no hemos visto así en volumen importante este tipo de comentarios, donde sí los hay, en este caso para las mujeres en política, lo cual pues es preocupante, es un tema que está sobre la mesa. Vemos la violencia incrementarse en todos los ámbitos. Definitivamente las redes sociales no escapan de este tema. Ay, don Cristian, eso es lamentable. No quisiéramos que esas cosas se den, ¿verdad? Pero bueno, tenemos también que hablar de ellas y entender y quizás poner sobre la mesa para que a ver si en algún determinado momento logramos que la gente no solo genere ruido, sino que escuche y tratemos de volver al tico pura vida, no a decir a esos niveles de violencia, ¿verdad? Independientemente de, porque la Sí, violencia no es aceptable en ningún tipo de espacio y la política no tiene por qué ser la excepción. así es. Lo que pasa es que también en el tema de política claramente hay pasiones. O sea, la política Exacto. es menos racional, mucho más, Sí, es menos racional, más emocional. Y en estos espacios, pues, no es que se justifique, pero se dan los ingredientes propicios, el escenario ideal para que precisamente esa pasión se desborde y se lleve precisamente, se traspase esa lamentable línea a la violencia digital para las mujeres en particular. ¿cuánto de lo que se observa en la dimensión digital puede proyectarse al conjunto de la sociedad? Bueno, esto es una buena pregunta. Hay que entender que esto es una fotografía, no de lo que, de un fragmento de la población, sino es una fotografía donde salimos todos los cibernautas costarricenses. Entonces, partiendo de eso, hay que entender también cuánta participación hay de los ticos a nivel de redes sociales. Por ejemplo, los últimos informes relacionados con el uso de redes sociales en el país, en este caso el informe de Red 506, que sistemáticamente todos los años nos va diciendo, esta es la radiografía de los ticos en digital, dice que el 85% prácticamente de los ticos tienen al menos un perfil de redes sociales. Es un número muy considerable. Más de 4 millones de personas tienen un perfil en redes sociales y el país va además creciendo. Cuando comparamos estos datos incluso con el resto de Centroamérica, nos damos cuenta que países como Guatemala es solamente la mitad de la población que tiene un perfil en redes sociales. Y en nuestro país, casi el 85% de la gente pues tiene un perfil. ¿Es reflejo esto de la sociedad costarricense? Es reflejo de esa parte que está metida en redes sociales. Hay un 15% de gente que no tiene redes sociales, que no le interesa ese mundo y no lo refleja a ellos. Eso yo sí quiero dejarlo claro, pero que sí 15%. el 15% no tiene redes sociales en el país. Es importante ese grupo, pero Interesante. la mayoría tenemos perfiles y no solamente uno, dos o tres y somos activos en diferentes plataformas. Y bueno, refleja a ese 85% que tiene precisamente una red social y que está haciendo un uso ilimitado. Vivimos en un país de democracia donde cualquiera puede poner en este momento lo que quiera y no va a ser censurado. Y bueno, esa libertad de una otra manera es lo que estamos viviendo. La gente no tiene reparo finalmente de decir lo que quiera y ese es el régimen democrático en el que vivimos. Don Cristian, es signo de los tiempos actuales que toda la dinámica política se desarrolla exclusivamente en el ámbito de las redes. Y no solamente de las redes, es que es una parte básicamente de esa dinámica política, porque lo que sucede, digamos, los días miércoles, que es los días donde se genera conversación a nivel digital, producto de las conferencias de prensa que se hacen desde el Ejecutivo,
genera la conversación, la mayoría de la población no están conectadas viendo las transmisiones y que les llega, digamos, a sus redes sociales privadas como WhatsApp, pequeños fragmentos de lo que se habló en esa conferencia de prensa, por ejemplo, o la Mm, pregunta o el comentario, los 10, 15 segundos más picantes, si los llamáramos así, llegan ahí y entonces después esto se traslada a otro tipo de conversación, ¿verdad? Conversación privada, ¿verdad? En los grupos de WhatsApp que estamos la gran mayoría de personas, compartimos estos links, la gente comparte noticias falsas esa es la dinámica. Entonces, es lamentable. cuando uno habla de política, realmente hay que comprender que sí, hay una parte que se da en ese ámbito público de las redes sociales que se traslada después a los ámbitos privados y creo que en estos 2 meses no ha habido una conversación privada, familiar, con amigos cercanos que no se haya comentado el tema, por ejemplo, de la posibilidad de la ley Jaguar o ir a votar en un referéndum, porque finalmente termina ahí la interacción. Lo que sí es cierto es que las redes sociales van teniendo cada vez más espacio, que son muy influyentes y que son muy masivas, al menos en el país. Podríamos hablar de una política totalmente digitalizada. Bueno, esta administración le ha puesto un énfasis importante al tema digital, ha focalizado mucho de sus esfuerzos para hacer las conferencias de prensa por redes sociales, de transmitir prácticamente todos los hechos más importantes que les parece a ellos trascendentales para la vocería, en este caso del presidente y algunos ministros. Tiene además un podcast en Spotify, tiene un espacio de noticias 2 veces por semana. Entonces han focalizado mucho su estrategia de la comunicación precisamente en los espacios digitales y bueno, tiene también a nivel de redes sociales otros entes que se dedican a replicar estos contenidos y como lo decíamos, con esos pequeños fragmentos, por ejemplo, en la conferencia que dura 2 horas y fracción, pues sacan los 10, 15 segundos, los 20 segundos más importantes a su criterio y estos son los que también se comparten después en otro ámbito de redes sociales y ha habido un énfasis especial en esta administración de concentrar su comunicación en las plataformas digitales. A su juicio, ¿cómo deberían reaccionar los partidos políticos y otros actores como la prensa o los grupos de presión surgidos en la era predigital a estos cambios? Bueno, tienen que entender primero que todo que esto cambió desde hace bastante y con el cambio de los tiempos también las formas, digamos, de consumo tradicional han cambiado. Los medios de comunicación definitivamente tienen ahora, creo que más posibilidades que antes. Eh, yo precisamente soy comunicador de profesión y me parece que estamos viendo una época muy emocionante para el periodismo, para la producción audiovisual, para la comunicación de masas. O sea, es una época apasionante con muchas posibilidades, pero lo que sí hay que entender también es que la gente ha cambiado sus hábitos de consumo. Entonces, somos una sociedad multipantallas en este momento. Mientras la gente está viendo televisión, está con su otra pantalla del Su teléfono celular. celular, ¿verdad? Están haciendo eso al mismo tiempo y tal vez tienen una tablet o tienen la computadora personal y una persona puede estar con 5 pantallas abiertas al mismo tiempo o dentro de la pantalla del celular, 4 o 5 aplicaciones siendo atendidas al mismo tiempo. Esta es la dinámica actual. Los medios que lo han entendido han capitalizado muy bien a esa nueva audiencia y creo que los partidos políticos deberían de poner atención a esa nueva dinámica que sea de consumo, porque algunos están más acostumbrados a las narrativas tradicionales, en los medios tradicionales, pero esto cambió. Entonces, mi punto de vista es que hay que ponerle atención al ritmo de los tiempos, ver cómo se desarrolla esta nueva dinámica y adaptarse a esas nuevas plataformas. Voy a darle un dato que nos parece también a nosotros muy interesante desde el observatorio y es el crecimiento, por ejemplo, de la plataforma TikTok dentro de la dinámica política del país. Cuando empezamos estos estudios, la presencia de TikTok era marginal, realmente era nada, porque era una plataforma que estaba pensada para entretener nada más. Conforme los días han ido pasando, hemos visto la evolución, por ejemplo, de una plataforma de TikTok que ya no solamente es de entretenimiento, ahí se habla de política, se habla muy fuerte de política y se está convirtiendo en ese nuevo espacio
de discusión. Entonces, aquellos partidos políticos o entes o personas que estén interesadas en estos temas, que no tengan hoy un TikTok, se están quedando fuera de un fragmento importante de la población que está ahí, que no solamente son jóvenes, que está abarcando muchas edades y que está creciendo tal vez como ninguna otra red social en el país. ¿Será la elección 2026 digital 100% o aún no estamos preparados para eso? No, yo creo que es un complemento. No será una elección 100% digital. Los medios tradicionales, por ejemplo, como la televisión, la radio, tienen todavía espacios sumamente importantes. Lo ha dicho incluso la encuesta de CIEP UCR con respecto a cuáles son las plataformas que usan los costarricenses para informarse, para, por ejemplo, en medio de una coyuntura electoral, y la televisión sigue teniendo un papel fundamental. De hecho, que nosotros estuvimos midiendo en la elección anterior también, no solamente el rating, sino también las interacciones y la audiencia en digital. Es masivo, pero en este momento no es tan amplio como la misma televisión abierta, por ejemplo, que en cantidad de audiencia, digamos, cuando consideramos el punto rating de personas viendo los debates, por ejemplo, no se compara aún a el volumen de dispositivos conectados. Obviamente, sigue acaparando importancia y me parece que los medios siguen teniendo un papel fundamental y creo que será una campaña, obviamente, donde las redes vayan teniendo pues mucho más protagonismo y donde yo pondría más bien la atención es si será una campaña electoral en la cual la inteligencia artificial sea la protagonista, que no la hemos tenido todavía, Muy buen punto. y la inteligencia artificial viene a cambiar totalmente las reglas del juego, porque ahora se puede modificar voces, modificar fotografías, hacer videos que no existen, y entonces este es el gran reto realmente para el próximo proceso electoral. ¿Cuáles riesgos y desafíos comportan este cambio en la dinámica política? Bueno, creo que el desafío más importante es ir al ritmo de los tiempos. Esto va cambiando muy rápido. Soy profesor acá mismo en la universidad y me toca dar un curso de estrategia digital y yo le puedo decir que cada cuatrimestre que lo doy es un curso prácticamente la mitad nuevo de cosas que están cambiando y le corresponde a uno ir muy rápido. Entonces, el desafío creo que acá para los comandos de campaña, para los partidos políticos y la gente que está interesado, incluso los mismos medios, es cómo me adapto tan rápido al ritmo de los tiempos. ¿Cuál es la tendencia, por ejemplo, ahora a nivel de los medios de comunicación? Pues bueno, tener en sus equipos de producción de contenido diferentes velocidades. O sea, hay un equipo dedicado solamente a la velocidad más rápida, ¿verdad? El tweet, la fotografía, el video que todo el mundo quiere ver. Y después hay otros con una velocidad más lenta, más profunda, pero que finalmente generando contenido más útil para la gente. Entonces, este es un verdadero desafío que estamos viviendo y que le corresponde también en la parte pues ética poder entender esos nuevos desafíos. La velocidad no permite a veces la confirmación, por ejemplo, de los temas y el reto más importante, lo repito, para mí es todo lo relacionado con el uso de las inteligencias artificiales porque es una herramienta muy buena, muy potente, la utilizo todos los días, pero tiene unos niveles de riesgo altísimo a nivel ético si no se utiliza pues correctamente y con un estándar ético digno de una campaña política. Entonces, eso es un riesgo latente. Por ejemplo, si ya existían fake news que eran en texto, no puedo imaginarme gente haciendo voces falsas o haciendo audios falsos o videos falsos para denigrar, por ejemplo, a alguna figura, algún candidato, alguna persona candidata en este proceso electoral. Y creo que es también otro de los desafíos importantes a los cuales tenemos que estar muy atentos. ¿Está preparado el país para ese tipo de situaciones, para ese tipo de política? Bueno, el Tribunal Supremo de Elecciones presentó hace ya prácticamente 2 años unos proyectos de ley que pretendían al menos ver algunos temas relacionados con redes sociales, financiamiento, pauta, ¿verdad? De estos contenidos en redes sociales. No ha Muy avanzado importante. absolutamente nada estas primeras iniciativas, lo cual es una lástima porque cada día que va pasando
se van quedando más desgastadas, ¿verdad? Estas iniciativas, pero eran al menos una primera bocanada de tener alguna normativa. Si O usted sea, me si hay algo pregunta, que nos queda, perdón, don Cristian, si hay algo sí, que queda claro con esto que usted está diciendo, es que lamentablemente como país, ¿verdad? Y no vamos al ritmo, no vamos al ritmo que deberíamos de ir, que deberíamos de aligerar el paso en algunos temas que son trascendentales para poder continuar siendo el país que supuestamente queremos ser. la tecnología siempre va muy adelante, la legislación siempre le cuesta mucho más llegar allá. Y en ese sentido, como le decía, el Tribunal Supremo de Elecciones ha presentado unas iniciativas que lamentablemente no han tenido ninguna acogida y ya se están quedando desactualizadas. Me parece que hay que tomar el ejemplo de algunos países en Europa. La Unión Europea en general pues ha tomado buenas decisiones. Le ha pedido a las plataformas de redes sociales que sean co-responsables de los contenidos que se hacen ahí. Limitan el uso, por ejemplo, de redes falsas, cuentas trolls e incluso contenido falso, pues se elimina rápidamente de la plataforma, precisamente porque han puesto también una base importante de negociación con las plataformas de redes sociales. Y el país pues va muy atrás. Y yo nuevamente, sin hablar del uso de inteligencia artificial, que no tenemos nada normado, es muy complejo, es muy complejo la sociedad en la cual nos vamos a enfrentar, dominada por contenidos generados en su mayoría por inteligencia artificial, que algunos modelos son muy buenos, son muy potentes, pero que algunos deliran. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que inventan cosas y que necesitan definitivamente Sí, supervisión humana. lo hemos visto, definitivamente. ¿Estamos preparados los costarricenses? Ya lo escuché decir que la parte de inteligencia artificial ni siquiera está regulada. Tenemos problemas serios, serios con las redes, con los famosos troles, ¿verdad? Tan de moda. Se habla de todo, pero como país, ¿cuál es la recomendación, don Cristian, en el tema de redes? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Hacia dónde debemos de dirigir la mirada en un momento tan, tan complejo como el que estamos viviendo? Sí, el país está enfrentando una época de, a ver, de confrontación, es una realidad. Y los costarricenses de una u otra manera hemos resuelto casi siempre nuestras diferencias en esa forma, a la tica. En Y esta paz. resolución de conflictos a la tica incluye o ha incluido siempre conversar, dejar nuestras diferencias de lado, encontrar los puntos comunes, trabajar sobre esos puntos comunes y avanzar. Esa ha sido la fórmula que nuestros abuelos y papás han manejado durante Así años. es. Estamos heredando un país cada vez más polarizado. Esta polarización, muchos expertos y colegas lo han dicho, comenzó precisamente hace casi 20 años con el primer referéndum que tuvimos. Se polarizó esta sociedad y desde ahí nos ha costado realmente empezar a solucionar nuestros conflictos conversando, dándonos la mano. Y mi recomendación sería básicamente volver a esos orígenes, ¿verdad? Volver a esa esencia del pura vida, como bien decía al inicio, a esa esencia del costarricense que nos permita precisamente, pues, volver a encontrar los grandes, ponernos de acuerdo en los grandes derroteros del país, en las grandes prioridades y que entre todos saquemos adelante, pues al país. Realmente es el lugar que nos vio nacer a la gran mayoría de sus televidentes y audiencia. Y bueno, estamos acá y lo que nos toca es sacar adelante esto. Hay diferencias, van a haber las diferencias, pero hemos sabido anteriormente resolver esas diferencias a la tica. Me parece que es la forma de volver a esa Con esencia, educación, aún en las redes sociales. sí, con educación, en paz, dialogando, buscando consensos. O sea, hay muchas cosas que creo que hemos ido dejando de lado y que tal vez nos llegó la hora de retomarlas. Don Cristian, ¿es Costa Rica una sociedad alfabetizada digitalmente o no? Es una buena pregunta, es muy interesante porque también cuando uno revisa, por ejemplo, el comportamiento de los costarricenses en redes sociales, se da cuenta que la mayoría está concentrado, eso sí, en el gran área metropolitana, ¿verdad? En las costas es menos el uso de redes sociales
y eso es un elemento a considerar, ¿verdad? Que hay dos Costa Ricas también a nivel digital, una urbana y otro pasando los peajes, siempre lo digo así, que se convierten en otros países prácticamente a partir de tener no solamente acceso a la tecnología, sino el uso de ella. Lo más grave es el tema de esta alfabetización porque precisamente esto va muy rápido y no le permite a la gente entender cuándo, por ejemplo, un contenido es falso de otro. Creo que todos hemos estado en chats de WhatsApp donde nos han compartido una noticia falsa. ¿Y cuál es la reacción natural de la gente? Compartirla con otros, ¿verdad? Porque tal vez es muy incendiario, es la reacción natural. Y en eso nos falta alfabetización. Nuevamente, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene cursos espectaculares de estos temas. Lamentablemente, como país entero, no hemos ido masivamente a consumirlos, son gratis y nos ayudan a identificar los contenidos falsos, a detener las cadenas, por ejemplo, de desinformación. Y creo que tenemos una oportunidad como país, ¿verdad? Y es más, esto debería ser tema que deberían de estarse viendo en las escuelas, por ejemplo, de nuestro país, debería ser tema de discusión de los estudiantes, fortalecer el tema de esa convivencia también en redes sociales. Lamentablemente hemos visto en las últimas semanas los casos de estos de bullying hacia muchachos y nos duele muchísimo ver esas imágenes, pero que eso nos refleja también la alfabetización que tenemos en digital. Grabamos al compañero, a la compañera y lo compartimos en una red social. O sea, estamos realmente dañando la privacidad, en este caso del otro, y es nuestra reacción natural. Sacar el celular, grabarlo y postearlo para tener muchos likes, muchos compartidos, muchos, ¿verdad? Porque las redes sociales provocan eso, un tipo de endorfinas que lo emocionan a uno al tener muchos compartidos, muchos likes, mucho de todo, pero a un precio muy alto. Entonces sí, tenemos una oportunidad de alfabetizar a nuestros muchachos, jóvenes, adultos en el Quiere uso decir que responsable no también de la... somos una sociedad alfabetizada digitalmente. No, Su respuesta sería no. nos falta muchísimo. Hay una parte que sí está alfabetizada, que le pone cota, por ejemplo, a cualquier uso de noticia falsa, pero hay un otro sector de gente donde tenemos Perdón, ¿cómo una oportunidad. persona que no, digamos, que no está familiarizada con lo digital, simplemente ve sus redes y ve sus cosas, pero que no tiene esa pericia para saber qué es falso y qué no, y lo comparte? La pregunta es, el responsable quizás aquí, porque usted puede decir, no comparta una noticia falsa, pero si la persona no sabe que es falsa, ¿cómo educar, cómo formar, cómo darle a las personas los insumos? Y aquí es donde voy con la última pregunta, de qué hacer para avanzar hacia una efectiva alfabetización digital. Tiene que venir en dos vías. Uno, como lo decíamos, bueno, tal vez en tres vías. Uno es desde las mismas casas, ¿verdad? O sea, todos aquellos que tenemos acceso, digamos, a digital y tenemos hijos, sobrinos, ¿Mm? personas de influencia, padres, ¿verdad? Algunos adultos mayores, de poder también influir directamente en esos temas y parar, por ejemplo, el tema de la desinformación, en este caso cuando se comparten estas cadenas de noticias falsas, sobre todo en una red social como WhatsApp. Número dos, definitivamente el sistema educativo tiene pues estos espacios y a todos los niveles, desde los más pequeños y por supuesto hasta las aulas universitarias en los cuales se hable y se comparta de estos temas, ¿verdad? Y después hay otro tema que es pues sumamente importante y tiene que ver con ese compromiso que cada persona pues también pues debería adquirir, ¿verdad? Eh, el abrir una red social, siempre uno le ponen al inicio una serie de términos y condiciones que ninguno se las lee, pero esos términos y condiciones nos dicen muchas cosas importantes, relevantes sobre el nivel de responsabilidad que cada uno adquiere al abrir una red social y de usarla pues de manera responsable. Fácil, no lo es. No es fácil, no es un trabajo que deberemos de hacerlo entre todos, definitivamente. Hay algunos entes otra vez encargados en alfabetizar, en hacer este tipo de campañas. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental dentro de esa dinámica y obviamente de cortar la desinformación, de aclarar. Hay proyectos bien interesantes en el país de, por ejemplo, aclaración o de chequeo de la información veraz.
Lo que pasa es que no es tan rápido como se difumina tal vez una noticia falsa. Y entre todos tenemos que sacar adelante definitivamente este tema porque es muy complejo, porque está avanzando cada vez más rápido y como se lo digo, no estamos viendo ni siquiera el monstruo enorme que se viene con el crecimiento masivo del tema de la inteligencia artificial, que este será el gran tema que nos ponga a discutir nuevamente sobre los contenidos, la veracidad de ellos y sobre todo el nivel de reconocimiento. ¿Es esto real? ¿No es real? Va a ser realmente muy complejo. Y que difícilmente el tiempo nos va a alcanzar para lograr algo, aunque sea algo, ¿verdad? No pido todo, aunque sea un poquito, previo a una campaña que puede, que viene a sumarle mucho al país, ¿verdad? O sea, siento que tenemos una enorme responsabilidad, siento que las autoridades competentes deberían de estar trabajando de una manera dinámica con esto, entendiendo que lo que necesitamos los costarricenses es con lo que siempre se ha caracterizado, con la educación, con una buena formación, tratando de hacer de este país lo que siempre hemos querido que sea. Definitivamente, pero se lo pongo así, solamente para reflexionar y pensar, y ojalá que no suceda. Pero hay una veda electoral, digamos, de pauta que normalmente se realiza previo al día de la elección. Pero si el día antes de la elección saliera un video de estos falsos hecho con inteligencia artificial del candidato que tal vez va ganando en las intenciones de voto, podría destruir por completo ese proyecto político, por ejemplo. O sea, es un momento crucial. Y quizás por algo falso. Así es, y estamos viendo una época de mucho cambio. Es muy emocionante, pero también conlleva una gran responsabilidad el uso ya masivo de la tecnología que está disponible para todos y hay que saberlo utilizar responsablemente. Definitivamente quiero agradecer en esta tarde a don Cristian Bonilla. Señores, el Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica está haciendo, considero, un enorme, bueno, un gran papel y ojalá que podamos seguir generando este tipo de análisis de comunicación digital para poder ir poniéndole un poquito de información a la gente y que todos con conciencia tratemos de hacerlo mejor, porque Costa Rica no es de una ni de dos personas, es de todos. Y yo creo que es una responsabilidad generalizada, no de los políticos, de cada uno de nosotros los costarricenses. Don Cristian, muchísimas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Ojalá que podamos seguir conversando de estos temas. Y bueno, lo que nos corresponde precisamente es cada quien desde su área aportar. Desde la academia estamos poniendo estos temas para conversar precisamente y hacer conciencia en el país de la época de cambios de la cual estamos viviendo. Y dentro de unos días vamos a invitarlo para que por favor nos ayude a generar un poquito de reflexión y un poco más de conciencia sobre el trabajo de los influencers, que creo que ese es un tema que hay que tratar. Así es que mil gracias a todos, muchas gracias por acompañarnos. Para Isabel Espinosa, siempre es grato compartir con ustedes estos temas de interés. Que pasen una linda tarde.